Hoy nos metemos de lleno en un documento que es, bueno, casi un manual de supervivencia en el mundo digital. Hablamos de la Guía de Seguridad en Aplicaciones para CISOs, de OWASP. Para quien no esté muy metido en esto, un CISO es el jefe de seguridad de la información. Vamos, la persona responsable de defender la fortaleza digital de una empresa. Y nuestra idea hoy es desmenuzar esta guía para entender no solo el qué y el cómo, sino el por qué profundo. ¿Por qué la seguridad de las aplicaciones ya no es algo de informáticos, sino un tema estratégico, de junta directiva? Es Una organización global sin ánimo de lucro, totalmente neutral, no te quieren vender nada, su único objetivo es que el software sea más seguro para todos. Y su punto de partida en esta guía es simple pero demoledor. Las aplicaciones no son solo herramientas, son los motores del negocio, son los activos críticos. Me gusta esa idea de motores del negocio. A ver, vamos por ahí. Una empresa ya tiene sus firewalls, sus antivirus, la seguridad de la red, ¿no? ¿Por qué esta obsesión ahora con las aplicaciones? ¿No se supone que el castillo ya tiene murallas? Desde hoy ya no intentan derribarlas, lo que hacen es llamar a la puerta principal, que es la aplicación, y se cuelan por las ventanas que se han dejado abiertas. Por eso la guía lo basa todo en un marco que llaman GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Vale, GRC. Suena muy corporativo. A ver si podemos desmontar esas tres letras. ¿Qué significan en la práctica? Pues mira, es más sencillo de lo que parece. El gobierno es la estructura, es definir quién hace qué, poner unas políticas claras y, sobre todo, formar a la gente, a los desarrolladores, por ejemplo. Luego está el riesgo, que es, bueno, es conocer a tu enemigo, identificar las amenazas como el robo de datos y priorizarlas. Y finalmente el cumplimiento, que son las reglas del juego, las leyes, las normativas que te obligan a seguir. Entiendo. Gobierno, riesgo y cumplimiento. Y me imagino que de las tres la que más suena en los despachos es la última, ¿no? El cumplimiento. La amenaza de una multa siempre ayuda a que te den presupuesto. Exacto. Pero ahí está la trampa, la gran trampa. Muchas empresas se obsesionan con pasar la auditoría, con tener el sello de cumple la norma y pierden de vista lo importante. Creen que cumplimiento es igual a seguridad y es un error garrafal. Y supongo que la guía pone algún ejemplo para que esto quede claro. Pone el ejemplo definitivo, el caso de TJ Maxx. A mediados de los 2000 no cumplían la normativa PCI DSS, la de las tarjetas de crédito. El resultado, una brecha de seguridad y el robo de 94 millones de tarjetas. Pero, ojo a las cifras ahora. La multa por no cumplir la norma podría haber sido, no sé, $500,000. Algo asumible. Vale. ¿Y el coste real del desastre? El coste real, sumando todo, compensaciones, abogados, daño a la marca, cientos de millones de dólares. Se calcula que el coste del incidente fue 1000 veces superior al de la multa por no cumplir. 1000 veces. Es que la cifra es una locura. No es un poco más, son 1000 veces más. Esto desmonta por completo la idea de que si cumplo, estoy seguro. El cumplimiento es el suelo, no es el techo. Has dado en el clavo. Es el mínimo legal exigible el punto de partida. La seguridad de verdad va de gestionar el riesgo de negocio. El informe de Verizon que citan ya lo decía en 2012, la mayoría de ataques no van a la red, van directos a por los datos y la lógica de las aplicaciones. Entendido. El riesgo es enorme, pero la palabra riesgo a veces es muy abstracta. Me imagino a un CISO diciendo, vale, genial, pero ¿por dónde empiezo? Supongo que hay una forma de definir qué es un riesgo de verdad, ¿no? Sí, claro. Para que el riesgo sea algo tangible, tienen que juntarse tres cosas. Es casi una fórmula. Primero, una amenaza viable. O sea, alguien con ganas, medios y conocimiento para atacar. Segundo, una vulnerabilidad que se pueda explotar. Un fallo en el código, vamos. Y tercero, y esto es lo más importante, activos de valor. Datos, dinero, reputación, algo que duela perder. Si quitas uno de esos tres, el riesgo de negocio desaparece. O sea, no sirve de nada tener un fallo si no hay nada de valor detrás, o a nadie le interesa atacarlo. Y aquí la guía hace una distinción que me parece crucial. Ser proactivo frente a ser reactivo. Es que es la diferencia entre ser bombero y ser arquitecta. El enfoque reactivo es el del bombero. Suena la alarma, hay un incidente y corres a apagar el fuego. Vas siempre por detrás. Y el proactivo sería el arquitecto que ya diseña el edificio con materiales ignífugos, con aspersores.
desde el principio. Exactamente. La gestión proactiva es anticiparse. Es pensar como un atacante antes de escribir el código. Es analizar el software mientras lo construyes. A la larga, prevenir un incendio es infinitamente más barato y eficaz que apagarlo. Y para prevenir, tienes que conocer al pirómano. El documento hace un repaso a la evolución de los atacantes, que es, vamos, la historia del cibercrimen. Totalmente. Y es vital entenderla. A principios de los 2000, el enemigo eran los script kiddies. Uf, me acuerdo. Adolescentes, ¿no? Muchas veces muy buenos, pero buscaban fama, notoriedad. Era casi como hacer un graffiti digital. Eso es. El caso de Mafia Boy, Michael Calce, es el ejemplo perfecto. Un chaval de 15 años que tumbó Amazon, eBay y CNN. No quería robar, quería salir en las noticias. Pero luego, claro, el graffiti se convirtió en un atraco a un banco. Entre 2005 y 2010, el perfil cambió. Nacieron los cibercriminales profesionales. Ahí ya solo importaba el dinero. Y ahí es donde entra Albert González, ¿verdad? El caso paradigmático. Con una técnica de inyección SQL, robó 130 millones de tarjetas. Un negocio, puro y duro. Pero justo cuando aprendíamos a defendernos de los ladrones, la motivación volvió a cambiar. Y a partir de 2010 irrumpen los hacktivistas. Grupos como Anonymous, Lulzsec. El objetivo ya no era el dinero, era la ideología. Atacar a empresas por motivos políticos. Y su impacto fue desproporcionado. El informe de Verizon es demoledor. Los hacktivistas causaron solo un 3% de los incidentes, pero de ese 3% salió el 58% de todos los datos robados. Eran pocos, pero hacían muchísimo daño. Y ya, en la cima de la pirámide, está el ciberespionaje. Las APTs. Aquí ya hablamos de actores patrocinados por estados. Buscan secretos industriales, propiedad intelectual. La operación Shady Rat, por ejemplo. Atacaron a 72 organizaciones, incluida la ONU, durante años, sin que nadie se diera cuenta. Es increíble la progresión. Del chaval que busca fama al espionaje de Estado. ¿Y esto, para una empresa, qué significa? ¿Que tiene que defenderse de todo a la vez? Imposible. No te puedes defender de todo con la misma intensidad. Por eso se usa una herramienta clásica, la matriz de riesgo. Imagina un cuadrado. En un eje, la probabilidad de que algo pase. En el otro, el impacto que tendría. Y según donde caiga el riesgo, actúas de una forma u otra. Precisamente. Si el impacto es bajo y la probabilidad baja, pues aceptas el riesgo. No haces nada. Si el impacto es bajo pero la probabilidad alta, un fallo tonto que sale mucho, pues buscas mitigarlo, reducirlo. Vale. Y los cuadrantes importantes son los de alto impacto. Claro. Si el impacto es altísimo pero la probabilidad es casi cero, como que te caiga un meteorito, lo que haces es transferir el riesgo. Contratas un ciberseguro. Y si estás en el peor de los casos, alto impacto y alta probabilidad, la única opción es evitar el riesgo, que puede significar no lanzar un producto o quitar una funcionalidad que es simplemente demasiado peligrosa. Es una forma racional de usar tus recursos. Muy claro. Una vez que tenemos ese mapa de riesgos, hay que pasar a la acción. Construir un programa de seguridad, dice la guía. ¿Cómo se aterriza todo esto? Segundo, evaluar dónde estás, un diagnóstico honesto. Y tercero, definir a dónde quieres llegar, poner un objetivo y trazar una hoja de ruta. Y en esa hoja de ruta hay un concepto que parece que lo cambia todo. El SSDLC, Ciclo de Vida de Desarrollo de Software Seguro. Es el cambio de paradigma fundamental. Lo tradicional era, la seguridad era lo último. El equipo de desarrollo se pasaba meses creando la aplicación y justo antes de lanzarla se la pasaban a seguridad para que le diera el visto bueno. Un parche al final. Un modelo que, por lo que estamos viendo, no funcionaba muy bien. No funcionaba en absoluto. El SDLC propone algo totalmente distinto, integrar la seguridad en cada fase. Desde el diseño, cuando piensas en las amenazas, durante la codificación, con análisis de código, en las pruebas. La seguridad deja de ser una puerta al final del pasillo y pasa a ser un control de calidad en cada paso. Espera, eso suena muy bien en teoría, pero en la práctica los equipos de desarrollo van a toda velocidad, convencerles de añadir más pasos, más controles, me parece una batalla perdida. Supongo que la única forma de ganar esa discusión es con dinero. Has puesto el dedo en la llaga y la respuesta es
Efectivamente, el dinero. Aquí es donde la guía saca el argumento económico definitivo. Citan un estudio del NIST en Estados Unidos, y es incontestable. Arreglar un fallo de seguridad cuando la aplicación ya está funcionando es 6 veces más caro que encontrarlo y arreglarlo durante el desarrollo. 6 veces. Es que es una cuestión de eficiencia pura y dura. Es más barato hacerlo bien a la primera. Muchísimo más barato. Y esto nos lleva a la pregunta del millón de cualquier director financiero. Vale, invierto, pero ¿cuál es el retorno? ¿Cómo sé que no estoy tirando el dinero? Y para eso está el concepto de ROSI, el retorno de la inversión en seguridad. Exacto. Es la forma de convertir la seguridad de un gasto a una inversión que se puede medir. Lo explican con un gráfico muy claro. Imagina 2 curvas. Una es el coste de los fallos de seguridad, incidentes, multas. Baja cuanto más inviertes en protegerte. La otra es el coste de las medidas de seguridad, herramientas, gente. Esta, lógicamente, sube cuanto más inviertes. Y el objetivo es encontrar el punto medio. El punto donde la suma de las 2 curvas es la más baja posible. El punto óptimo. Ese es el punto C del gráfico, el punto de gasto óptimo. Si gastas menos, punto A, el coste de los incidentes te come. Si gastas demasiado, punto B, te has pasado de frenada, es ineficiente. El ejemplo práctico que ponen es muy revelador. Sí, es un cálculo muy directo. Una empresa que estima una pérdida anual de 6 millones de dólares por ataques de inyección SQL decide invertir 2,2 millones en controles para mitigarlo, formación, análisis de código. Pues bien, el cálculo del ROSI es del 102%. Un 102%. Eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Es un escenario realista o es un poco para vender la idea? Porque en el mundo real, calcular eso con tanta precisión debe ser muy complicado. Es una objeción muy buena. El cálculo exacto del ROSI es complejo, claro, y se basa en estimaciones, no es una ciencia exacta. Pero su valor no está en el decimal, sino en el cambio de mentalidad. Te obliga a pensar en la seguridad en términos de negocio, de retorno. Y aunque el 102% sea optimista, la dirección es clara. Invertir de forma inteligente te ahorra dinero. Y la clave parece ser eso, inversión inteligente, que nos lleva otra vez al SSDLC. Exactamente. Todo está conectado. Otra investigación que citan lo demuestra. Compara el ROSI según en qué fase inviertes. Si inviertes en la fase de diseño, el ROSI es del 21%. Si inviertes al final, en pruebas de intrusión, es solo del 12%. El mensaje es cristalino. Cuanto antes, mejor. Prevenir es mucho, mucho más rentable que curar. La verdad es que, visto así, el argumento es tremendamente coherente. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de todo este análisis, la primera para mí sería dejar de ver las aplicaciones como software y tratarlas como lo que son, activos críticos. Totalmente de acuerdo. La segunda, adoptar el marco GRC, pero con el matiz de que el cumplimiento es solo el primer escalón. El objetivo es el riesgo de negocio. Yo añadiría una tercera, la necesidad de ser proactivo. No puedes esperar el golpe. Tienes que entender cómo ha evolucionado el enemigo para anticiparte y priorizar. Y la cuarta, que lo une todo. La seguridad bien hecha no es un gasto, es una inversión rentable. Y la más rentable es la que se hace al principio, integrándola en el ADN del desarrollo. Un resumen perfecto. Parece que la guía ofrece una hoja de ruta muy clara. Sí, pero me gustaría cerrar con una reflexión que va un poco más allá. Hemos hablado mucho de medir y justificar la inversión basándonos en riesgos conocidos, en amenazas pasadas. Pero esto plantea una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se prepara una organización para lo que no puede prever? Pensemos en una vulnerabilidad de día cero, un fallo que nadie conoce. ¿Cómo cambia eso el equilibrio entre invertir en prevención e invertir en la capacidad de responder y recuperarte de un golpe que sabes que tarde o temprano llegará? Esa es, creo, la siguiente frontera.